Bueno, buenas noches, gracias por quedaros también, gracias por esos aplausos merecidos para toda esta generación de luchadores, sin duda, ¿no? Bueno, yo creo que todo empieza a raíz de que surgen noticias en la Audiencia Nacional, ¿no? De los intentos de llevar a juicio a gente como González Pacheco y a otros, y que, bueno, eso acaba cayendo en un saco roto, y sobre todo, bueno, de ir encontrando poco a poco ciertas informaciones un poco que me motivaban también como cineasta, como podía ser esa imagen de ver a Pacheco y de imaginarme a Pacheco corriendo, ¿no? Un maratón, ¿no? Algo que en principio es como idílico, maravilloso, generoso, emotivo, ¿no? Y pensar que este tipo pues había sido un torturador, un mal policía, ¿no? Un mal funcionario y alguien que al final se había ido un poco, o se iba de rositas en ese momento. Todavía no conocíamos su fallecimiento. Bueno, todo eso nos hizo un poco... Yo en el fondo hablo siempre en plural porque mi trabajo siempre es en plural, porque siempre trabajo con otras personas, nunca trabajo solo. Entonces, bueno, pues trabajo con montadores, montadoras, con directores de foto, evidentemente, con otros colaboradores. Y en ese momento estábamos pensando en hacer una ficción sobre el tema, ¿no? Una ficción donde Pacheco no era ni nunca ha sido un protagonista, pero sí un eje sobre el que giraba una historia trágica, una historia que tenía que ver con nuestra, bueno, valga la redundancia, nuestra historia también más contemporánea, más cercana, más actual. Y en eso estábamos trabajando con otros colaboradores como Antonio Rojano, que es un dramaturgo joven y muy talentoso, con el que, bueno, estamos intentando escribir una ficción. Y claro, aquello no salió. No salió porque estamos en el país en el que estamos, ¿no? Estamos en un país donde ese tipo de historias no interesan. Seamos muy claros. Ese tipo de historias son amargas, son espinosas, no nos gustan, sobre todo si somos ejecutivos de televisiones públicas o privadas. Bueno, no es una queja, pero eso ocurre. Y bueno, visto que la cosa no iba a funcionar, pues decidimos que la historia valía la pena contarse, aunque fuera, y por qué no, en una forma documental, que también es una manera interesante de contar las cosas, evidentemente. Y en eso, bueno, pues nos lanzamos un poco al tajo, empezamos a trabajar por nuestra cuenta, un pequeño equipo, reducido equipo, fuimos contactando con las distintas personas protagonistas que aparecen, testimoniales que aparecen en este documental, y luego, bueno, pues tuvimos la ayuda, el apoyo de Contexto, quien nos echó una mano en un crowdfunding para conseguir involucrar, y gracias a ellos poder estar aquí o poder haber acabado esta película, ¿no? Gente que como habéis visto en esos larguísimos títulos de crédito innecesarios, un poco para agradecer su apoyo, pues nos ayudaron a seguir adelante o a poder hacer esta película. Billy el niño es una de las personas que fue denunciada y que estaba pendiente en la querella argentina. También Martín Villa aparece al final esa noticia. Yo recuerdo que creo que fue hace un año. Hay alguien aquí presente, algunos abogados con los que hablé entonces cuando yo publicaba la noticia de que varios expresidentes del gobierno redactaban cartas de apoyo a Martín Villa. A lo largo de todo el documental se va hablando de una cultura de la impunidad. Tu testimonio, Josefa, es súper potente. Tú dices que confiabas en ver que Billy el niño pudiera haber ido a la cárcel. Hay una frase que dice en un momento dado, que aparece, de Alfonso Guerra, ¿no? Explicando por qué la transición, según su opinión, se hizo como se hizo. Dice, si queríamos la democracia,
se decidió que se retrasaba un tiempo el análisis político de lo que fue el franquismo. ¿Cómo alguien como tú, que fue torturado como Billy el niño, puede responder a eso? ¿Era realmente este olvido y este desconocimiento de la historia necesario? Bueno, primero saludarte, Olga, que me encanta porque he seguido desde la guerra de Irak. Muchas y a vosotros daros las gracias. Yo creo que se me oye bien, sin micrófono, ¿no? Pero bueno, para mí en concreto ha sido una traición. Yo no puedo llamarlas más que traidores, porque es lo que han hecho. Primero traicionaron a nuestros abuelos, olvidando, porque ha costado mucho que se acabó. Todavía nos quedan los muertos en las cunetas, no se nos olvide. Primero traicionan a nuestros abuelos. Bueno, venga, vamos a sacar a nuestros muertos cada uno. Y ahora nos traicionan a los que no, ya quisieran ellos que nos muriéramos, para poder decir, bueno, hay muchos que quisieran que estuviéramos muertos. Esta no es la historia de una transición, es la historia de una traición. Nada más tengo que decir. Bueno, tendré que decir mucho más si me preguntáis, pero para mí es eso. Es la historia de una traición. No puedo evitarlo, quiero decir que es que me parece que salta a la vista. ¿Cuántos compañeros han caído? Si no hemos sido capaces de sacar a nuestros abuelos con lo que dieron, con lo que lucharon, ni siquiera en los libros de texto hemos sido capaces de que aparezcan nuestros abuelos, que es una de las cosas que hay que reivindicar. Hombre, aparece Cristóbal Colón y no va a aparecer mi abuelo, que está enterrado. Vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Nada más, creo que es la gran traición. Por cierto, Pablo, hola, gracias. Bueno, antes de pasar a Pablo, quiero preguntarle a Clara, que es una excelente montadora, que tiene mucha trayectoria, ¿cómo fue este trabajo de selección, de combinación con testimonios de ahora, con testimonios de antes? ¿Dónde buscasteis algunas imágenes del pasado? Bueno, muchas gracias antes de todo, y además quería, antes de responderte, mencionar también a la otra parte que ha participado también en montaje, que es Julie, que está aquí, que también es compañera del equipo. Pues la verdad es que es un trabajo, el de documental, siempre de mucha investigación, y evidentemente no es otro. Entonces, básicamente desde el principio el trabajo fue, por un lado, con Max, constante, a nivel de trabajar narrativamente, digásemos, y ordenar todos los testimonios que teníamos. Entonces, evidentemente hay mucho, o sea, aquí estáis viendo un trocito de lo mucho que tenemos, hablando de todos los personajes de la película, todos los protagonistas, tenemos mucho material. Entonces aquí hay un trabajo previo de escucha. O sea, además me gusta decir escucha porque creo que es una de las cosas que más me gusta de la película, es que durante una horita y pico estemos todos escuchando y que nadie interrumpa a las personas que están hablando. Y eso es básicamente el trabajo que hemos hecho Julie y yo durante un mes y pico. Escuchar a Josefa y escuchar a todas las personas que tenían que hablar. Una vez escuchado bien a todo el mundo, ahí es cuando puedes empezar a construir una historia, porque aunque sea un documental, eso no implica que no tengas que utilizar herramientas también de la ficción. Quiero decir, tienes que utilizar herramientas narrativas, no nos equivoquemos. Entonces, ¿cómo empezamos este documental? ¿Cuál es el principio? Ahí hay todo un trabajo de montaje y de dirección. Vamos a empezar de una forma concreta, pero de repente ha sucedido algo, ha fallecido uno de los protagonistas de la película. Ahí cambia todo. Entonces, todo este trabajo de escucha, de mirar materiales, de seleccionar, de querer transmitir lo que queremos transmitir, que son muchas cosas y a veces no tienes que ocuparlas todas, tienes que ver bien cuándo y cómo. Todo ese trabajo pues es muy laborioso. Estuvimos casi 3 meses y poquito a poco ir construyendo todo para llegar también a algún tipo de desenlace, ¿no? O al menos, quizás no un desenlace, pero sí para llegar a ciertas preguntas que nos hacemos al final. Entonces, bueno, es un trabajo de archivo, de escucha, de revisión de entrevistas, de material, de encontrar tonos. Entran en juego muchos factores y esos son los que estuvimos trabajando, básicamente.
Pablo Iglesias, intervienes varias veces en el documental. Mencionas 2019, con lo cual intuyo que en qué momento de tu carrera política estabas cuando te entrevistaron. Estamos a las puertas de un debate parlamentario de la futura ley de memoria democrática. Mencionas en un momento dado en el documental que los mismos que torturaban se convirtieron en los policías de la democracia, ¿no? en esa época, y hablas de la cultura de la impunidad. ¿De qué modo esa cultura de la impunidad procedente del franquismo, que a día de hoy sigue cubriendo los crímenes de la dictadura, condiciona las dinámicas de hoy en día en nuestro país? Buenas noches, gracias a todos y sobre todo a los que habéis hecho posible este documental y a las víctimas y las cuales no sería posible este documental. Respondiendo a la pregunta, el éxito de la impunidad es el desconocimiento. Casi nadie tenía ni idea en este país hace poco tiempo de quién era Billy el Niño, y esa es la mayor victoria del poder. Digo victoria del poder porque Billy el Niño no era más que un engranaje del poder, un funcionario. Como decía Eduardo Galeano, el torturador no es un monstruo extraordinario, es un funcionario, un burócrata armado que cobra un sueldo público y que tiene que dar cuenta ante sus superiores, que son decisores administrativos. Quería hacer dos reflexiones, una más personal y una más en clave colectiva. La personal es, a mi padre le detuvieron en abril del 73, pasó por la DGS y tuvo suerte y no le torturaron, no era nadie, un chaval de 19 años y además tuvo suerte. Unos cuantos bofetones y tirones de pelo bastaron. Pero a sus compañeros que llegaron a Carabanchel a partir del día 1 de mayo, me contaba desde muy pequeño que llegaban con la espalda completamente morada, con los testículos como dos aceitunas pasas. Y eso marcó mi infancia, y ahí aparecieron los nombres de Billy el Niño, de su maestro Conesa, que había sido uno de los responsables del asesinato de las 13 Rosas. Y cuando empecé a ser profesor de ciencias políticas, me desesperaba que mis estudiantes, que eran estudiantes de una facultad politizada, de izquierdas, no tuvieran ni idea ni de quién era Billy el Niño, ni de Roberto Conesa, ni conocieran la masacre de Vitoria, ni supieran algunos momentos clave de la historia de nuestro país, que cuando les ponía los documentales de los hermanos Bartolomé, después se sorprendieran de lo que había sido la historia de este país. Y desde entonces Billy el Niño era una obsesión por lo que representaba simbólicamente. Hicimos un programa muy duro en Forapache precisamente sobre Billy el Niño, y ya gobernando el Partido Popular hubo algunos momentos parlamentarios muy tensos. Y hay un momento muy hermoso en el aeropuerto de Buenos Aires con Cheto Galante, tomando unos gin tonics. Explicaba que Billy el Niño estaba incómodo por cierta presión de algunos periodistas que se habían enterado de quién era Billy el Niño y que le iban a buscar a su casa, y que el tipo estaba incómodo porque su rostro había salido en varios medios de comunicación, porque se hablaba de él. Y Chato me contó que la clave para que el trabajo de esos periodistas fuera posible eran los operativos de los militantes de la Comuna, que eran los que se habían encargado de localizar al tipo y de pasar la información a los periodistas. Como siempre, digamos, los militantes. Y me conmovía que militantes que ya habían cumplido los 60 años, digamos, estuvieran jugando una vez más el pellejo para que los jóvenes de nuestro país supieran quién era Billy el Niño. Y ahí le dije, nosotros tenemos que hacer algo. O sea, el peso político que hemos ganado y el que podamos ganar se tiene que traducir en que este tipo lo note. Y cuando llegamos al gobierno era casi una cuestión personal. Para este tipo no puede seguir viviendo igual si nosotros estamos en el gobierno. Y yo me enteré de la muerte de Billy el Niño mucho antes que casi todo el mundo, porque me lo comunicó personalmente el ministro del Interior. Nunca le pregunté, Fernando, ¿por qué me lo has dicho? Intuyo que quizá él pensara que iba a significar lo mismo para los dos. Yo creo que para él representaba un alivio, porque nuestra presión era muy, muy estrecha, estábamos apretando mucho, era una cuestión
en la que estábamos dispuestos a bloquear muchas cosas si no se lograba algo tan simbólico como quitarle simplemente las medallas y la pensión. Es terrible que en este país policías que ejercen su trabajo cumpliendo la ley tengan la pensión que le corresponde y un torturador tenga un extra en su pensión por haber cometido torturas, por haber recibido medallas. Y eso pues fue lo que considero el mayor fracaso personal en mi experiencia de gobierno, es no haber podido conseguir ni siquiera que le quitaran las medallas. Pero la segunda reflexión, que es más colectiva, es que no caigamos en la tentación de pensar que el problema era Billy el niño. Cada vez que se habla del sadismo particular de Billy el niño, de su manera de vestir, de su estilo chulesco, de cómo le gustaban las pistolas, de cómo trataba a las mujeres, parece que estamos hablando del problema de un psicópata que se le podría llevar al cine. Y el problema de la tortura en España no es que hubiera 3 o 4 psicópatas en las fuerzas y cuerpos de seguridad, es que era un mecanismo procesal. Era un mecanismo procesal que implicaba al conjunto del Estado para obtener información de detenidos. Y esto es repugnante independientemente de quién sea el torturado y quién sea la persona a la que se está investigando. Y el problema es que este mecanismo procesal, con la excusa de la lucha antiterrorista, pervivió en la democracia, y esto está acreditado por los tribunales. Y esto hace mucho daño a una democracia, porque las democracias no torturan, y las democracias premian y dan medallas a los torturadores. Y para entender algunas de las cosas que ocurren en este país, que estemos en una situación en la que podría ocurrir que hubiera un gobierno, un consejo de ministros con la ultraderecha, cuando vemos, digamos, el comportamiento de algunas élites del Poder Judicial, cuando hemos visto al jefe del Estado intervenir abiertamente en política, cuando el concepto de deep state se empieza a aplicar a las dinámicas del funcionamiento del poder en España, cuando vemos incluso, alguien dirá, ¿qué tiene esto que ver? El comportamiento de las empresas eléctricas que contrataban los servicios de tipos como Billy el Niño, que terminó trabajando en la Renault después de torturar a luchadores por la democracia, esas eléctricas que contrataban a policías como Villarejo para defender sus propios intereses, vemos lo que significa que se olvide determinadas cuestiones del franquismo. Si en este país puede asistir a la burla de que restituyan calles a genocidas como Millán Astray, o que fuerzas con representación parlamentaria reivindiquen abiertamente los gobiernos de la dictadura, o que se fotografíen frente a una estatua vandalizada de Largo Caballero, o que haya jueces que en Twitter sean capaces de decir las mayores barbaridades, o que haya una ocupación ilegítima del Consejo General del Poder Judicial, o todas las barbaridades que vemos cada día, esto tiene que ver con el éxito del poder que se llama desmemoria. Y si se le puede hacer alguna crítica a la transición, asumiendo que una transición política nunca se va a definir en términos de justicia, sino en términos de correlación de fuerzas, y la correlación de fuerzas en este país era la que era, y eso yo creo que es importante tenerlo claro. Pero quizá lo que no se les puede perdonar a alguno es que determinadas cosas se olvidaran, porque cuando una sociedad conoce ciertas cosas, los abusos se hacen mucho más difíciles. Entonces yo os diría que es casi más importante que una ley de memoria democrática que los cineastas sigáis haciendo cine, que hacen falta series de ficción, que hacen falta series documentales, que hacen falta documentales, que hacen falta novelas, porque las leyes, al fin y al cabo, no son más que una traducción de batallas sociales o de consensos sociales, y el trabajo político real es el que opera en la conciencia de la gente. La clave para poder quitar las medallas a Billy el Niño es que hubiera una presión social irresistible, que entendiera que no se puede tolerar que semejante villano exista. Y eso tiene que ver con la comunicación y con la narración y con contar qué es, y por eso este documental, que se debería ver en las escuelas y en los institutos y en las facultades, es tan importante. Y a ese trabajo no se puede renunciar, porque la memoria es el sustrato democrático de cualquier sociedad, y el silencio es el sustrato del autoritarismo, de la dictadura y la violencia.
en la película, ¿cómo fue ese momento en el que, cuando tú la entrevistas a ella, claro, es un discurso muy potente, es un testimonio duro, difícil para ti? ¿Cómo lo viviste tú como director y cómo lo viviste tú como interlocutora y como entrevistada? Y también te quería preguntar, claro, por Chato Galante, que es una de las personas que aparece y que atraviesa todo el documental, un activista que fue torturado por Billy el Niño, fundamental en toda esta historia, y en ese montaje, como hablaba Clara, el hecho de que él de repente, ahora ya no esté. Bueno, yo recuerdo que el día que entrevistamos a Josefa, y no es porque esté aquí delante, pero yo creo que todo lo podéis haber tal vez sentido. Yo me emocioné muchísimo, o sea, se me puso la piel de gallina realmente, ¿no? Y me emocioné porque dije, hostia, lo que está contando esta mujer, ¿no? Tal vez otros testimonios de otros compañeros fueron como más fríos o más tranquilos. Chato tenía un discurso, hostia, demoledor, pero tranquilo, sosegado, ¿no? No era un tipo... yo no le conocí en las distancias cortas, también he de decirlo, ¿eh? No tuve esa oportunidad porque hicimos esa entrevista y como habéis comprobado, la grabamos mal, tuvimos unos problemas ahí de sonido y quedamos para volver a repetirla. Y aquello no se pudo repetir, tristemente. Entonces nos quedó esa congoja, ese mal sabor de boca de no haber podido, bueno, seguir charlando con él, evidentemente, y tenerle hoy aquí. Pero bueno, tuvimos que seguir adelante. Yo realmente, claro, me ponía delante de ellos, ¿no? Evidentemente, y les hacía esas preguntas, a veces más o menos acertadas, a veces más o menos, bueno, digamos, buenas preguntas, para ir sacando información de ellos o para ir intentando construir este relato. Pero recuerdo que Josefa me emocionó mucho porque, bueno, ella se emociona también, ¿no? Yo creo que ella nos emociona con su relato porque es muy directo, muy preciso y nos conecta realmente con su dolor y eso nos llegó a todos, ¿no? Yo creo que también os llegó a vosotros cuando habéis visto su intervención. Entonces, bueno, eso te hace inequívocamente y personalmente, bueno, participar de una forma muy activa en ese relato, en ese dolor, aunque no tenga nada que ver, evidentemente, y esté muy lejano al sufrimiento que pasaron todas estas personas. Yo creo que también nos marcó muchísimo la muerte de Chato, ¿no? Cuando ocurrió. Estábamos ahí como creo que estamos en este periodo de alarma ya, ¿no? O sea, estamos encerrados. Yo había hablado con él unas semanas antes también para volver a entrevistarle. No se pudo, esto ocurrió, bueno, fue un shock un poco para todos nosotros, ¿no? Que os voy a contar. Y también para la propia película, ¿no? Estábamos un poco, imaginaros, también, bueno, es una pequeña película, no nos olvidemos, es una película que hemos intentado sacar adelante entre muchas personas, pero en el fondo es una película que tampoco podía decir, vamos a lanzar aquí a los cuatro vientos un SOS para poder remediar esto. Entonces, bueno, pues poco a poco intentamos salir de esos pequeños shocks en los que nos había arrastrado la realidad, ¿no? Primero el de Chato, luego también la muerte de Antonio González Pacheco, que no es que nos alterara, pero nos dejó en una situación de intensa... ¿Qué pasa ahora? ¿Qué hacemos ahora, no? ¿Cómo solucionamos tal vez esta encrucijada, ¿no? ¿Qué les decimos? ¿Qué opinarán ellos, ¿no? De todo esto. Había que volver a empezar. O sea, de repente el documental se parte en dos, ¿no?
se abre en canal y bueno, con la ayuda de Clara también y de otras personas, pues decimos, ¿cómo hacemos que esto tenga sentido, ¿no? O se ha acabado el sentido de nuestra película. Se podía haber acabado ahí, porque entramos en una cierta crisis, ¿no? Es decir, ¿cómo solucionamos esto? Primero tenemos que hablar con la gente otra vez para saber qué opinan, con otras perspectivas ya, ¿no? Hay que saber qué es lo que ha pasado. Qué es lo que pasa por sus cabezas, ¿no? Cómo se sienten, qué es lo que es un alivio, es una insatisfacción, es algo doloroso, ¿no? También. Y bueno, ahí empezó la película también. Ahí arrancó de otra manera una perspectiva distinta, ¿no? Por eso la película también enseguida empieza contando un poco dónde está, ¿no? Dónde se encuentra, qué problemas tiene, ¿no? Y bueno, yo creo que las películas a veces te arrastran, te llevan, bueno, pues un poco como la vida, un poco como tal vez los que escriban también pueden decir lo mismo, ¿no? Que a veces les arrastra sus propios personajes, ¿no? Yo creo que en esta situación nos arrastró también la propia película para darle un fin, ¿no? Para darle un contenido. Yo creo que, ¿se me oye bien? Que es incomodísimo esto, pero bueno. Yo creo que es que primero se echa mucho de menos al Chato, ¿cómo no? Pero creo que estamos nunca, porque la tortura no va a acabar nunca. ¿Cómo que no se puede continuar? Mientras está un hombre torturado en este planeta, esta película sirve. Es que yo creo que no entendemos, claro, yo entiendo que vosotros a lo mejor, pero yo es que creo que la tortura tenemos que abolir, hay que conseguir que sea abolida de todo el planeta. Da lo mismo que yo sea española, mientras están torturando en Guinea. ¿Entendéis lo que yo quiero decir? Que se ha universalizado tanto la tortura, que es que tu película es universal. ¿Cómo que no sirve porque se haya muerto Billie Eilish? Claro que sirve. Claro que sirve, por favor. No sé, yo lo veo así. Y no sé, quiero decir que la tortura es algo tan grave que no solo ha pasado en este país, es que ahora mismo seguramente están torturando a cualquier mujer o a cualquier hombre, ¿entendéis? O sea, es que esta película yo creo que es universal, yo la veo como universal. Creeréis que a lo mejor tengo muchos pajaritos preñados, pero es que es así, lo veo así, como es una película que es contra la tortura, que para mí es lo más grande ahora mismo y lo más grave que se puede hacer contra el ser humano. Nada más, y luego yo agradecerle a todos vosotros porque de verdad me habéis tratado estupendamente y me he sentido a veces abrumada, ¿no? Porque yo decía, coño, no entendía muy bien porque yo soy una gotita, de verdad que soy una gota de los militantes. Veo a compañeros con muchas más valías ahora mismo que podían, pero sí hay un personaje que quiero reivindicar, que son las madres, unos personajes, las madres nuestras, que iban, muchas ya han muerto, que iban los jueves y los sábados a llevarnos los paquetes. A veces iban andando porque había huelgas, por tal. Esas madres no hemos podido, pero sí necesitarían una reivindicación. Yo recuerdo mucho a mis madres, a mi madre, a mi padre, sobre todo a mi madre, con 9 hijos paridos, y cómo la tía se iba con un valor y se enfrentaba a las funcionarias, cogía a los niños cuando Concha parió. Quiero decir, ese tipo de mujeres hay que reivindicarla también. Nuestras madres. La madre de Nieves también iba, los padres de Nieves, todos los padres de Pablo, todos. Esa gente también hay que reivindicarla. Pues nosotros éramos jóvenes y éramos más idealistas, pero ellos asumieron algo muy duro. Sabían que sus hijos estaban siendo torturados. Algunos estuvimos 10 días sin aparecer. Y claro, ahora te lo plantean, pero era muy duro plantarse la DGS y decir, pues de aquí no me muevo, señor. Plantearlo. Yo creo que ese tipo de gente, esa generación, pues nuestras madres merecen también un homenaje. Bueno, nos quedan tan solo 5 minutos. Voy a lanzaros una pregunta a todos. Quien quiera contestar, que conteste al hilo de lo que estabais hablando ahora, y estamos en un momento en el que vemos
que hay un auge de la extrema derecha y de discursos de odio en muchos lugares y también aquí, ¿no? Y de discursos sectarios que hablan, por ejemplo, de los buenos españoles, de los malos españoles. ¿Consideráis que el desconocimiento de nuestro pasado reciente, de nuestra historia, la falta de memoria, ha contribuido a ello? ¿Habría sido diferente sin esa impunidad del franquismo? ¿Habríamos llegado al momento en el que estamos aquí ahora? Hablaba aquí antes Iglesias de la importancia del relato, de la importancia del cine. Como periodista me siento apelada y tengo que añadir que la importancia del relato en los medios de comunicación, donde demasiado a menudo vemos que se abraza la equidistancia, esa mala equidistancia que sitúa en el mismo lugar al opresor y al oprimido, al verdugo y a la víctima, al bando golpista y al bando defensor de una democracia. Hemos crecido y seguimos desarrollándonos como país con este relato absolutamente edulcorado que entierra y sepulta una y otra vez verdades importantes para entendernos, para saber qué somos, quiénes somos y también para poder tener futuro, ¿no? Decía alguien en el documental que claro, la amnistía apostó por la amnesia, porque con amnesia no se puede tener futuro. Y quiero preguntaros, bueno, pues una reflexión sobre esto y también sobre la propia ley de amnistía, que es uno de los puntos polémicos de la futura ley de memoria democrática. Como sabéis, hay organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, entre otras, que plantea este asunto, ¿no? La importancia de la verdad, de la justicia y la reparación y de las garantías de no repetición, que en estos momentos en el borrador actual pues no están garantizadas. Y uno de los puntos es la ley de amnistía. A mí me parece muy interesante la frase final que dice el relator de Naciones Unidas cuando dice y recuerda algo que, bueno, yo creo que sabemos muchos, ¿no? Que la ley de amnistía es incompatible con todo el andamiaje de la ley internacional y por lo tanto incluso podría ser nula o no ser tenida en cuenta. Bueno, ¿cuál es vuestro punto de vista? A mi representante. Ya no me represento más que a mí mismo. Puedo decir lo que quiera. Y por eso voy a decir lo que pienso. Creo que lo importante es contarlo. O sea, la afirmación del relator de la ONU creo que la pueden entender los juristas. Entonces digamos que la ley de amnistía es nula de pleno derecho. Creo que la clave es que ciertas cosas se sepan y en mi experiencia política, que ha sido breve, creo que las cosas que más he pagado políticamente, por las que más me han reventado, han tenido básicamente que ver con decir cosas que no se habían dicho mucho antes. Yo simplemente dije en una tribuna del Congreso una vez que Felipe González tenía manchadas las manos de cal viva. Me reventaron por decir algo que no iba a tener ninguna consecuencia jurídica sobre Felipe González. Ya ves tú qué le iba a pasar a Felipe González porque yo dijera aquello. Pero decir eso implicó que mucha gente en este país se enteró de algo que no sabían. Supimos después, cuando llegamos al gobierno, que se habían hecho estudios de opinión después de aquella afirmación para saber quién había entendido lo que dije y quién no. Y era impresionante porque la mayor parte de los jóvenes en España y un porcentaje amplísimo de la población no tenía la más mínima idea de a qué me estaba refiriendo yo cuando decía aquello. Y eso tiene que ver con que en este país no se ha hecho cine suficiente para contar aquello, para contar determinadas cosas. Por eso creo que hay que entender que el derecho y las leyes tienen que ser una racionalización de batallas que ya se han librado y que ya se han ganado en la sociedad, pero lo importante es que determinadas cosas se sepan. Creo que la tarea política, cultural, ideológica fundamental es sacar del olvido y del desconocimiento absoluto algunos asuntos, porque el olvido y la desmemoria es un mecanismo político enormemente eficaz para los reaccionarios. Es lo que les permite convertir la estupidez en paradigma y que alguien diga, no, pues ni rojos, ni azules, ni nazis, ni judíos, ni fascista, ni antifascista, ni machismo, ni feminismo. Nos burlamos de esto, pero este tipo de discursos son extremadamente eficaces entre amplias capas de la población. Y en lo que se refiere a la memoria,
discursos tan impresentables como no me venga usted con cosas del pasado, con la guerra del abuelo, con los que quieren ganar dinero, con sus abuelos que estaban en las cunetas, ese tipo de discursos impresentables, además todavía serían impresentables en muchos países europeos, se fundamentan en el desconocimiento, en la desmemoria y en la capacidad ideológica de esa desmemoria para construir consensos reaccionarios. Entonces, creo que lo fundamental en esto es hablar. Y con la ley de memoria histórica, lo mismo, se lo decía a Carmen Calvo cuando estábamos en el Consejo de Ministros en plan de broma, es como si la clave sería dar dinero para que hubiera cineastas que pudieran contar la historia de nuestro país. Eso sería muchísimo más importante que la ley. En un país en el que cuando se pudo se hizo lo contrario. A Pilar Miró le encantaba el siglo de oro español, pero el siglo XX era un tema tabú para los cineastas. Y el tipo de cine que se apoyó con dinero público en este país pues iba claramente en la dirección que iba. No me voy a meter en esto porque no quiero polemizar más, pero insisto con el mensaje del principio, lo fundamental es contarlo y por eso lo que habéis hecho es tan importante, porque sigue habiendo mucha gente en este país que no sabe quién fue Billy el Niño y que no sabe que la tortura fue un dispositivo procesal de nuestro Estado durante muchísimo tiempo. Bueno, yo quisiera deciros que, bueno, evidentemente los cineastas, los escritores, todos queremos contar historias que nos vinculen a nuestro, no sé, a situaciones tal vez como estas. Es verdad que a veces no ha sido fácil contarlos en este país, ¿no? Sobre todo en los últimos años donde, bueno, prima a lo mejor otro tipo de negocios. A lo mejor también es culpa nuestra, que como espectadores no los exigimos a veces o cuesta más, bueno, pues hacer llegar a esas cadenas privadas o públicas ese interés, ¿no? Que yo creo que tenemos por los acontecimientos más cercanos de nuestra historia, ¿no? No en vano, yo creo que también hay una especie de tendencia documental en nuestro país actual, a pesar de que el documental cuesta mucho hacerlo también, porque no está muy apoyado, financiado como en otros países de nuestro entorno, donde es un potencial enorme en la ficción. Aquí no, tristemente no lo es. O sea, que hay un documental hoy en salas como este, como otros, como el año del descubrimiento del año pasado, es casi una maravilla, ¿no? Una maravilla que tiene que ver sobre todo con el trabajo de gente como las beginners, ¿no? La de Begin Again. Y bueno, yo creo que sí se quiere contar historias que tengan que ver y que hay un interés por las nuevas generaciones tal vez de, bueno, jóvenes, no me cuento entre ellas, pero digo otros cineastas de distintas generaciones, incluso más jóvenes que la mía, por entender e intentar comprender cuál es nuestro pasado más, nuestra historia más reciente. Eso a veces es dificultoso, es muy duro, es muy complejo, pero sobre todo yo creo que si acaso lo que hemos intentado un poco hacer es, sobre todo, homenajear también a esta otra generación anterior a nosotros, una generación que luchó seguramente porque hoy podamos decir ciertas cosas, podamos estar más o menos en una cierta democracia, tal vez, ¿no? Yo creo que no es plena, alguna vez lo has dicho, tú también en alguna circunstancia también se te han echado encima. Yo creo que no es plena porque vivimos en una sociedad amnésica, en una sociedad donde su memoria histórica más reciente está paralizada, está refrigerada. Y mientras esto ocurra, evidentemente no seremos una sociedad avanzada, una sociedad potente, una democracia realmente establecida, ¿no? Yo creo que sobre todo el documental nunca ha querido girar, aunque se titule Billy, evidentemente, como podéis comprender, sobre la figura de Pacheco, pero Pacheco nos ha ayudado un poco a contar dónde estaba él inmiscuido en todas esas acciones de guerra sucia, también de situaciones que han marcado profundamente la historia reciente de nuestro país, desde los atentados de Atocha
hasta los fusilamientos de los últimos del año de Hoyo de Manzanares, del franquismo ya casi mortecino. En todos esos acontecimientos yo creo que hemos perdido parte también de nuestra conexión con esa memoria, ¿no? Porque se nos ha hurtado, porque se ha contado solamente desde a hurtadillas, desde una posición. Y yo creo también, bueno, como otros, a lo mejor miembros de mi generación o de generaciones a lo mejor mucho más jóvenes, que tenemos que reconstruir un poco también cuál ha sido esos últimos años del franquismo, esos primeros años de la mal llamada modélica transición, porque realmente, como decía el profesor Sánchez Cuenca, en esa transición se cometieron graves delitos, se cometieron asesinatos, donde estaban implicadas las fuerzas del orden público junto con las fuerzas con los grupúsculos de extrema derecha, ¿no? Yo creo que de aquellas lluvias vienen estos lodos y no es baladí que de repente, bueno, vivamos esta crispación política, social, ¿no? Donde se dicen cosas tan terribles como, bueno, con Franco se vivía mejor y seamos capaces de transigir ese mensaje como si fuera inocuo. ¿Cómo puede ser así? Es imposible. ¿Cómo se puede vivir mejor en una dictadura que en una democracia, aunque sea imperfecta como la nuestra? Bueno, ojalá. Yo sé que el cine, no voy a ser un ingenuo, no va a cambiar el mundo, ¿no? Tal vez el mundo lo cambia la política más que el cine y los artistas, ¿no? O los militantes, ¿no? Los que están ahí luchando día a día también por cambiar las cosas. Sirva este granito de arena, tal vez, bueno, para hacernos reflexionar sobre cosas que no sabíamos, ni yo mismo sabía, tampoco cuando empecé a trabajar en ellas, ¿no? Y que nos haga, bueno, pues tal vez un poco mejores como sociedad, sin ánimo de revanchismo, porque esta no es una cuestión ya de somos mejores o peores, sino simplemente plantear que si queremos ser una sociedad avanzada, una sociedad democrática y plena, tenemos que reconocer cuáles han sido nuestros errores, cuáles son nuestras heridas sin cicatrizar y, bueno, avancemos, curémoslas y seamos capaces de mirarnos al espejo y decir, bien, esto es lo que fuimos, esto es lo que hemos hecho mal, reconozcamos a las personas que pasaron ese sufrimiento y que lucharon antes que nosotros y bueno, simplemente avancemos y mejoremos y creamos una sociedad mejor para el futuro, para nuestros hijos, ojalá que no tengan que, bueno, escuchar relatos tan aterradores como los que hemos tenido que escuchar de esta generación un poco anterior a la nuestra, ¿no? Y bueno, gracias, no sé. Yo solo quiero decir una cosita. Se lo decía ayer a las chicas, a las mujeres que estaban atendiéndome ayer, y lo digo para todos, sobre todo los jóvenes, no renunciéis a lo poquito que hemos conseguido, por nada del mundo. Ni un paso atrás, ni para coger impulso, porque de verdad acordaros de lo que a otros han pasado y de verdad no renunciéis a lo poquito que se ha podido conseguir, nada más. Yo solo quería coger, tú has dicho y habéis hablado del concepto de relato. Para mí, yo también cuento relatos a través del cine. Lo que pasa es que creo que el relato solo lo podemos superar, el problema es en creérnoslo, no creérnoslo, y las herramientas que tenemos para ir más allá del relato es la educación, es el conocimiento, es leer, es ver, es contrastar. Como en este mundo de redes sociales, de bombardeo de información, es muy difícil, nos lo ponen difícil, pero es que ya lo saben, claro, es que es muy difícil estar siempre, pero por ahí viene la educación y yo justamente me he enfrentado a este documental como montadora con 32 años, muchas cosas no las conocía y me he enfrentado justamente desde la escucha, es que vuelvo a repetir esa palabra porque me parece fundamental y creo que es lo que he hecho más. Entonces el relato se vence
con una previa escucha, con un aprendizaje y con ser críticos. Y es algo que se dice mucho, pero que creo que hay que ser que seguir luchando contra eso y admitiendo la ignorancia para justamente vencerla, ¿no? Nos tenemos que ir ya. Muchas gracias a los 4 por participar. Gracias por este documental, gracias por venir. Decía Eduardo Galeano, a quien citaba antes Pablo, que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo pequeñas cosas, puede cambiar el mundo. Aquí hay abogados defensores de los derechos humanos, hay gente que se dedica al relato, gente que se ha dedicado o dedica a la política, y cada una desde su ámbito, sin duda, podemos fortalecer la democracia y acabar con esa cultura de la impunidad y con esa desmemoria que hace tanto daño a cualquier país. Gracias. A vosotros. Gracias.